Hola y muchas gracias por acompañarnos a nuestra presentación. Nuestra propuesta de investigación es el análisis de los determinantes de las primas de riesgo en América Latina con un enfoque macrofinanciero. El equipo está integrado por mis compañeros Miguel Eduardo Chapuz Fonseca, Daniel David Treviño Columna y su servidor Patricio Padilla Sánchez. También queremos mencionar a nuestro asesor Carlos Alberto Carrasco Sánchez y a nuestro profesor Jorge Garza Rodríguez. Para comenzar, nos gustaría comentar por qué es importante la temática abordada. Primero que nada, las primas de riesgo son determinantes en los flujos de inversión extranjera e interna. También son determinantes para el canal de expectativas de transmisión monetaria. También hasta donde hemos podido investigar, no existen investigaciones que se especifiquen o que determinen precisamente lo que son los determinantes de las primas de riesgo en el bloque de América Latina. En cuanto a los limitantes, hemos detectado en el estudio de las primas de riesgo que no existe un consenso, un indicador o metodología que mida los determinantes. Existen limitaciones para los países en vías de desarrollo, específicamente en cuanto a el número de literatura total que se ha hecho para estos países. Y como parte de esto, la mayoría de los estudios, de hecho, están enfocadas en lo que son las economías desarrolladas. También los estudios se centran mucho en lo que son los análisis de los CDS o Credit Default Swaps, los cuales, al estar emitidos en moneda local, tienden a generar volatilidad y también hay algunos países latinoamericanos que simple y sencillamente no los emiten. Ahora, para las preguntas resultantes de la importancia y las limitantes, queremos mencionar que estas proceden del cuestionamiento respecto a cuál es la cantidad de determinantes relevantes para Latinoamérica. Estamos conscientes de que hay una cantidad muy numerosa y muy alta de determinantes que influyen directa o indirectamente a las primas de riesgo en esta región. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos en los principales. Además, queremos tener una especial atención a las variables institucionales y macroeconómicas. Ahora, para nuestras preguntas de investigación, las dividimos en dos partes. La primera, ¿hasta qué grado son las variables económicas, políticas y financieras influyentes en la determinación de las primas de riesgo en Latinoamérica? Y la segunda, si son homogéneos los determinantes comúnmente asociados a las primas de riesgo. Para el objetivo general de nuestra investigación, este es el analizar los determinantes de las primas de riesgo de América Latina, con una especial atención a aquellas variables institucionales y macroeconómicas, las cuales describiremos en la sección de base de datos. Ahora bien, para los objetivos específicos, estos son el analizar los determinantes de las primas resultantes del riesgo país. También es el utilizar una métrica distinta a los credit default swaps para así eliminar todas aquellas distorsiones por especulación, al igual que las limitantes que mencionamos previamente. Y finalmente, es el analizar el impacto de las variables institucionales, financieras, cambiarias y macroeconómicas en las primas de riesgo. En cuanto a los antecedentes, empezando por riesgo país, según Jaime Acosta, el riesgo país puede ser afectado por diferentes factores, esto siendo el económico, soberano, financiero, cambiario, de transferencia y político social. Cabe mencionar que cada uno de estos factores afectan de diferente manera el riesgo país, algunos afectando más, algunos afectando menos. En cuanto a los CDS, estos son los que se utilizan más comúnmente para los estudios que nosotros analizamos. Las razones principales por esto son que, primero que nada, son altamente sensibles a la percepción de riesgo, son de bastante fácil acceso, son instrumentos altamente líquidos en los mercados de derivados y permiten aproximar la rentabilidad neta de un bono soberano al descontar la prima de riesgo crediticio. Aunque es una de las variables más utilizadas en este tipo de investigaciones, los CDS tienen sus limitaciones, como el no estar exentos a distorsiones por posiciones especulativas en el mercado de derivados. En cuanto al EMBI o Emerging Market Bond Index, este registra el desempeño de los bonos de mercado emergentes. La deuda o los bonos de mercados emergentes se considera deuda soberana. Estos bonos del gobierno generalmente se emiten en monedas extranjeras, ya sea dólares, euros o yenes.
Las razones principales por utilizar los ENVI en los estudios son que están en la misma moneda, ya sea dólar, yen o euro, por lo que no existe el riesgo cambiario que existe en los CDS. También son altamente sensibles a la percepción de riesgo y como los CDS permite aproximar la rentabilidad neta de un bono soberano al descontar la prima de riesgo crediticio. En cuanto al diferencial de tasas de interés, se utiliza para medir el riesgo de inversión de un país mediante una prima que es proporcional a ese riesgo. Esta se obtiene por el diferencial de la tasa de rendimiento entre el país en cuestión y un activo de libre riesgo. Las razones por las que se utilizan las diferenciales de tasas de interés son que se considera una referencia adecuada del riesgo soberano, son frecuentemente utilizados por el sector privado y se utilizan de referencia a activos libres de riesgo. A continuación procederemos a la revisión de literatura. El primer paper base titulado Sovereign Risk Premia and Global Macroeconomic Conditions, de los autores Andrade, Ekponon y Janeret, con hallazgos obtenidos para el caso de varios países del continente americano, asiático, Oceanía, África y Europa, utilizan un modelo econométrico dinámico de fijación de precio de activos para la valoración de bonos soberanos, con datos que van desde el crecimiento y volatilidad del consumo, la aversión al riesgo, el apalancamiento, la reducción de deuda moratoria, entre otros. Llegan a hacer un aporte donde se encuentra una nueva fuente de riesgo en los bonos soberanos, la exposición de un país a cambios lentos en los momentos de crecimiento del consumo, que ocurren cuando el ciclo económico global cambia entre expansiones y recesiones. A esta exposición, los autores la etiquetan como riesgo macroeconómico a largo plazo. El segundo paper, titulado Country Risk Premium in the Periphery and International Financial Cycle, de 1999 al 2019, los autores Aidar y Braga hacen hallazgos obtenidos para un panel de países que va desde México, Brasil, Sudáfrica, Ucrania, Turquía, Rusia, Venezuela, entre otros. Utilizan un modelo econométrico de correlación de Pearson y análisis de componentes principales PCA, con datos como el MB+, los Credit Default Swaps, el Chicago Board Options Exchange, la Volatility Index del S&P 500, llegan a hacer un aporte donde se reitera la subordinación de los ciclos económicos para las economías en desarrollo a los ciclos financieros globales. Sin embargo, también demuestran con evidencia empírica que muchas economías redujeron su vulnerabilidad externa, mejorando así la condición en sus balances de pagos y los quiebres estructurales en los niveles de los diferenciales de riesgo soberano. Para el tercer paper, titulado Macroeconomic Determinants of Credit Risk Evidence from the Eurozone, que son hallazgos obtenidos para el caso de los países pertenecientes a la eurozona, los autores Carvalho, Hurto y Primor utilizan un modelo de elección discreta multiperiodo para estimar la probabilidad de incumplimiento y los criterios de información Akaike y Bayesiano, con datos divididos en financieros corporativos y macroeconómicos, siendo los financieros el EBITDA, la tasa efectiva de impuestos, el ORSA, que es un sistema de autoevaluación de riesgos, y los datos macroeconómicos comúnmente conocidos como la inflación, el Producto Interno Bruto, la paridad adquisitivo, el desempleo y el tipo de cambio euro-dólar. Llegan a hacer un aporte donde la tasa de crecimiento del PIB influye en la probabilidad de incumplimiento de las empresas no financieras. La volatilidad es más pronunciada en zonas económicas más expuestas a situaciones de estrés financiero. Y el tipo de industria es relevante solo para distinguir la construcción frente al resto de industrias. Como complemento a la revisión de literatura, realizamos una extensa investigación de distintos artículos, los cuales trataban sobre el tema de las primas de riesgo, en los cuales agrupamos en diferentes sectores, siendo primero el global, luego regional y finalmente los de países individuales. Primero que nada, en estos 4 artículos que encontramos, los autores coincidían en que las variables que tenían mayor determinación en las primas de riesgo a un nivel global eran aquellas que hablaban sobre la volatilidad, la inflación y las tasas de interés. Seguidos por los artículos regionales y de bloques de países, en estos 8 artículos que investigamos, los autores coincidían en que las variables que tenían mayor determinación eran aquellas que trataban sobre el riesgo económico, el riesgo político, los shocks externos, al igual que la inflación. Aquí presentamos el resto de los artículos que investigamos. Finalmente, para los artículos individuales de país o países, ya que hay algunas comparaciones entre 2 países, como los Estados Unidos y Reino Unido, los diversos autores encontraron que las variables que tenían mayor determinación en las primas de riesgo, analizando en estos países, eran aquellas que hablaban sobre las tasas de interés, los índices de bolsa locales, al igual como las calificaciones crediticias.
Sin embargo, esto variaba mucho ya que cada país tiene unos determinantes distintos y se utilizaban variables diferentes. A continuación presentamos el resto de los artículos que investigamos. A continuación pasamos a la descripción de las bases de datos. Primero que nada presentamos cuáles son los 16 países que analizaremos en esta investigación. Y estos son los países de América Latina con los que contamos datos en la periodicidad que buscamos. Esto dado que nuestro diferencial de investigación es el incluir a todos los países que conforman esta región para entender cuáles son los determinantes de las primas de riesgo y entender cómo se comporta dicha región. Asimismo, la variable dependiente que utilizaremos es el ENVI Global, la cual es emitida por JP Morgan Chase en una periodicidad diaria, por lo cual tendrá una transformación a datos anuales. Actualmente contamos con datos entre el 2000 y 2023, y la descripción e importancia de dicha variable es que esta es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares americanos, que son emitidos por todos aquellos países en desarrollo, frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los considerados libres de riesgo. Mientras menor certeza de que el país honrará sus obligaciones, mayor será el envío de dicho país y viceversa. Es decir, un ejemplo puntual es que actualmente la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es de 3.5% y el envío actual de México es de 3.52%. Es decir, la tasa mínima que un inversionista exigiría para invertir en México será de 7.02%. Ahora bien, pasándose los regresores y los cuales nos ayudarán a entender cuáles son los determinantes de las primas de riesgo, estos contamos en una periodicidad anual entre los años 2000 y 2021, de distintas fuentes, las cuales son el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Bloomberg. Y estos regresores son los presentados a continuación. Es la deuda externa acumulada, la inflación, la deuda bruta del gobierno general, algunos indicadores de gobernanza como lo es el control de corrupción, efectividad de la ley, efectividad del gobierno y estabilidad política y ausencia de violencia, asimismo como para medir el riesgo cambiario, el tipo de cambio por divisa frente al dólar americano. Finalmente presentamos cuál es la evidencia y disponibilidad de las bases de datos para todas las variables que mencionamos previamente. Para aclarar el modelo econométrico que será utilizado, primero debemos comenzar explicando lo que son los modelos de panel dinámico. Para el modelo de panel dinámico es uno de los modelos más populares en las investigaciones económicas. Este se usa principalmente para los estudios de la economía laboral, la macroeconomía y la economía del desarrollo. Los paneles dinámicos de datos son caracterizados por dos fuentes de persistencia en el tiempo y autocorrelación por la presencia de una variable dependiente rezagada entre los regresores y efectos individuales que caracterizan la heterogeneidad entre los individuos. En la fórmula, la primera variable es el autorregresivo, la segunda variable es la matriz inversa y la tercera variable es el factor de ajuste. Al utilizar la variable dependiente de retraso como un regresor, esto proporciona un ajuste dinámico en un modelo econométrico. El problema de esta inclusión, es que la variable dependiente rezagada se correlaciona con el efecto específico de la sección transversal, lo cual ocasiona un problema de la endogeneidad. Esta limitante es una de las principales razones por la que utilizaremos el modelo GMMDIF presentado a continuación. Ahora, como modelo econométrico específico a utilizar, será un método de momentos generalizados diferenciados o estimador GMMDIF. Este es un modelo de primeras diferencias que utiliza los rezagos de estas como variables instrumentales. Se utiliza como principal método de estimación en dos pasos, ya que permite una estimación consistente de la matriz de varianza-covarianza y la relajación de ciertos supuestos como el de homocedasticidad o el de independencia, así como la corrección de ciertos problemas de correlación serial de segundo orden. Y dada esta explicación y corroborando que las estimaciones son consistentes y eficientes, se requerirá la confirmación a través de dos pruebas. La primera, la prueba de autocorrelación de Arellano-Bond y la segunda, la de sobreidentificación de restricciones de Sarg. A continuación, mostraremos las diferentes referencias utilizadas a lo largo de esta investigación. Y finalmente, damos por concluida nuestra presentación, no sin antes agradecer la atención prestada y dando nuestra palabra de que hemos realizado esta actividad
con integridad académica.